Déjame te platico un poco de los grandes beneficios que obtengo cuando soy muy intencional en amar y meditar en mi esposa. La lista es interminable. Mis peticiones en su mayoría casi siempre obtengo un sí. Mi comida favorita casi siempre es concedida. Mis compras caprichosas casi siempre son aprobadas. Mis requisiciones de ayuda muy pocas veces son negadas. Mis sugerencias casi siempre son escuchadas. Mis planes casi siempre son apoyados. Mis tiempos de descanso casi nunca son juzgados. Mis gustos casi nunca son rechazados. Son muy grandes los beneficios que obtengo cuando mi esposa es amada de tal forma que se convierte en quien medito. Pero cuando eso no sucede, cuando no estoy demostrándole mi amor y meditando mucho en ella, en las cosas que te mencioné en la lista pasada, entonces sucede lo contrario. Sucede todo al revés. Cuando no amo a mi esposa como debería, no recibo los beneficios que trae consigo el estar casado. En lo que respecta a la palabra de Dios, sucede algo muy similar, pero mejorado. El amarla es una forma de demostrar que amamos al que la inspiró. Cuando amamos a Dios y a su palabra, meditamos en ella constantemente. Y lo que hace aún mejor nuestro amor por la palabra es que siempre entrega lo que nos promete. De ella siempre obtenemos lo que por naturaleza la palabra de Dios nos da. Con mi esposa, por el contrario, puede llegar a pasar que yo le esté mostrando mi amor y meditando en ella y ella no me complazca con algo que yo necesito. Pero cuando se refiere a la palabra, esta siempre nos da lo que promete, debido a que es la palabra de Dios de la que estamos hablando, no de la mera voluntad de un humano. Iglesia, nuestro texto de Salmo 119, versículo 97 al 104 esta mañana, vamos a ver 7 cosas que recibimos cuando amamos y meditamos en la palabra de Dios. Este es precisamente el título de mi mensaje esta mañana, que cuando amo y medito en la palabra de Dios, recibo esas 7 cosas de las que vamos a hablar hoy. Así que vamos a leer juntos los dos primeros versículos de esta sección del Salmo para ver el primer aspecto de lo que recibimos cuando amamos y meditamos la palabra. Versículo 97, Salmo 119. Dice, ¿cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque son míos para siempre. Iglesia, cuando amo y medito en la palabra de Dios, recibo sabiduría más que mis enemigos. Algo que la palabra hace, iglesia, cuando Dios nos revela su salvación por medio de la misma palabra, es ayudarnos a reconocer que somos necios e ignorantes. El entender esta verdad es el primer paso para comenzar a crecer en la sabiduría de la palabra de Dios. En otras palabras, si la palabra de Dios no te llevó a ese entendimiento cuando Dios te salvó, entonces lo más seguro es que no eres de Dios. Porque la palabra dice en Primera de Corintios 1:27 que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Iglesia, cuando Dios nos salva y nos adopta a su familia, no nos deja en ese estado de ignorancia y necedad. Él comienza a cambiar nuestra forma de pensar y transformarla a su forma de pensar. De forma que hasta el más sabio a los ojos del mundo, comienza a verse como un ignorante al lado de los hijos de Dios.
pero no por ninguna sabiduría que haya salido de nosotros, sino por una sabiduría que recibimos de Dios cuando amas a Dios y su palabra y meditas en ella. Entonces Dios te comenzará a equipar con sabiduría de lo alto. De forma que la sabiduría de este mundo muchas de las veces te sonará como insensatez. Y déjame te digo algo, yo sé que va a sonar viciado este comentario que voy a hacer. ¿Por qué? Porque ahora me identifico con aquellos que aman la palabra de Dios. Pero puedo decir con certeza y sin temor a la crítica que las personas más sabias que he conocido en mi vida son otros cristianos. Con eso no estoy diciendo o tratando de decir que no hay algún tipo de sabiduría en los que están en el mundo. Y aún esta sabiduría se las ha permitido Dios. Pero su sabiduría no se compara con la sabiduría que Dios le da a sus hijos, la cual es perfecta, es consistente y nos lleva al entendimiento de la verdad. Esta es el lente que nos ayuda a interpretar correctamente otro tipo de sabidurías que haya en el universo. El mundo, iglesia, muy pocas veces es consistente con su propia sabiduría. Pueden, por ejemplo, defender los derechos de la mujer por un lado y negar los derechos de las mujeres que viven aún en el vientre de su madre. Lo que se ve muy noble por un lado, se ve muy hipócrita del otro lado. Y este es solo un ejemplo, pero hay muchísimos más ejemplos. Se me iría todo el tiempo de mi sermón tratando de abordar las inconsistencias de la sabiduría del mundo. Pero creo que con solo este ejemplo basta para ilustrar todo lo que estoy hablando. Cómo es que la sabiduría del mundo es contradictoria muchas de las veces. Si te dices cristiano esta mañana, déjame te hago unas preguntas. ¿Es la palabra de Dios de la cual obtienes tu sabiduría? ¿O te manejas según los estándares de sabiduría que te ofrece el mundo? Cuando hablas con los incrédulos, por ejemplo, comúnmente te dan la vuelta con sus argumentos vanos y huecos, ¿o no sabes cómo responderles? Y si esto es así, ¿cuánto de esto es un reflejo de que no estás amando y meditando lo suficiente en la palabra de Dios? Seguido, tus amigos te ponen el pie con sus palabras. ¿Cuánto de esto es por consecuencia de no estarte alimentando de la sabiduría que Dios tiene para sus hijos en la Biblia? La sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra causa que la sabiduría de este mundo suene como necedad a nuestros oídos, iglesia. Y esto solo sucede cuando en verdad estamos meditando en la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer el siguiente versículo, versículo 99. Acompáñame. Dice esto: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Iglesia, cuando amo y medito en la palabra de Dios, recibo discernimiento más que los sabios, ¿verdad? Este mundo es muy, este punto, perdón, es muy parecido al primero. Es un aspecto de la sabiduría. El discernimiento es un aspecto de la sabiduría. Aquellos que no han doblado su rodilla a Jesús se creen muy sabios, se creen maestros sabios. Yo antes de rendirme a Jesús, a sus pies, creía que era sabio, creía que había algo que yo podía enseñar a los demás, que los demás necesitaban aprender de mí, sin saber que en realidad era un necio con N mayúscula. La palabra de Dios nos dice, iglesia, en Primera de Corintios 1:25, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. De forma que cualquiera que se cree sabio como un maestro, pero que piensa que seguir a Jesús no tiene ningún sentido, entonces la palabra dice que esa persona es un ignorante y sin discernimiento. Iglesia, el mundo siempre querrá presentarse con sabiduría. La consecuencia
es su naturaleza caída. Están ciegos y no pueden ver su propia ceguera. Y en su necedad quieren guiar a otros a una sabiduría, como maestros ciegos guiando a otros ciegos. El otro día, por ejemplo, estaba viendo un documental de Netflix con mi esposa, en el cual vimos a una señora que estaba hablando de la evolución. Lo hacía con una certeza que solo un ciego estaría de acuerdo con su teoría. Y es que ese es el punto, la teoría del Big Bang o la teoría de la evolución o otras locas teorías que andan por allá afuera, no son más que eso, son teorías. Pero los que se creen sabios las han hecho verdad. Han dejado de ser teorías para ellos, han puesto su fe en algo que no pueden comprobar, que no tienen certeza, han determinado la verdad debido a que su discernimiento está errado, por tener una mente entenebrecida. Iglesia, solo los que aman y meditan en la palabra de Dios tienen el discernimiento para no dejarse llevar por las falsedades de este mundo. En Hebreos 5:14 la palabra nos dice que el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. ¿Para qué? Para discernir el bien y el mal. Alimento sólido de este que habla la Biblia es la palabra de Dios, la palabra misma. Y quienes la aman y meditan en ella es así como la ven, como su alimento sólido que les ayuda a discernir lo bueno de lo malo, lo cual se convierte en una práctica cuando en verdad amamos la palabra. El mundo, iglesia, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Los hijos de Dios, por el contrario, tienen sus sentidos, como leímos en Hebreos, ejercitados para discernir según el estándar divino y declarar como bueno a lo que Dios declara bueno y malo a lo que Dios declara malo. El mundo, iglesia, celebra la idea de que no existe verdad absoluta, ¿cierto? Iglesia, solo aquellos que nos sometemos a la verdad absoluta y revelada por Dios en su palabra, entendemos que esta declaración es una necedad. Ya que si no hay verdad absoluta, yo no puedo decir que algo es bueno o malo. Pues lo que es absolutamente malo para una persona puede ser absolutamente bueno para otra. Entonces, ¿quién tiene la razón? Si seguimos los estándares del mundo, nadie tiene la razón, ya que no existen verdades absolutas, dicen ellos. Todo es relativo, nada es absoluto, sin importar que lo diga la mayoría. Iglesia, para Dios y los que aman a Dios, eso es necedad, ceguera espiritual, necesidad de salvación, necesidad de que Dios dé entendimiento y discernimiento para distinguir lo bueno de lo malo. Así que si te dices seguidor de Jesús, ¿cuánto de tu discernimiento choca con el discernimiento de aquellos que no aman a Jesús? Y si te encuentras muy cómodo con la forma en que el mundo discierne las cosas de este mundo, lo bueno de lo malo, ¿cuánto habla esto de tu falta de discernimiento, producto de falta de amor y meditación en la palabra? Si eres de esos cristianos que la lleva muy bien con todo el que no vive para Cristo, ¿cuánto podemos atribuirlo a tu fracaso para discernir lo bueno de lo malo? Tu inhabilidad para discernir las mentiras que el mundo toma por verdad y tu pasividad de confrontarlos cuando es necesario. Esto podríamos atribuirlo a tu falta de amor por la palabra y, ¿por qué no? Posiblemente a tu falta de fe genuina, tu falta de salvación. Si tu discernimiento se parece mucho al de los que no caminan con Jesús, ¿por qué no llegar a la conclusión de que tu sabiduría sigue siendo la de este mundo y que necesitas la sabiduría que te ayuda a tener discernimiento de allá arriba, de lo alto? Amén. Piensa en ello en este segundo punto del sermón. Vamos al siguiente punto, versículo
Versículo 100, Salmo 119. Acompáñame. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Iglesia, cuando amo y medito en la palabra de Dios, recibo entendimiento más que los ancianos. Ese es el tercer punto de mi sermón. Es muy común, y más en nuestra cultura latina, pensar que las personas de edad son más sabias que los jóvenes, ¿cierto? Y como consecuencia que tienen un mayor entendimiento de las cosas y del porqué de las situaciones. Pero iglesia, la palabra de Dios, aunque no desecha en su totalidad que la sabiduría se adquiere a través de los años, en particular cuando ésta es producto de un correcto entendimiento y aplicación de la palabra, la realidad es que no siempre aquellos que llegan a viejos han acumulado mucha sabiduría. La Biblia, en particular los proverbios, nos dan sabiduría general para la vida, de lo que comúnmente pasa cuando alguien acumula conocimiento al pasar de los años, conocimiento que nos lleve a entender las cosas de esta vida. Tristemente, esto no sucede en muchas de las veces. La edad no es una garantía de entendimiento. De la misma forma que tener muchos años en el cristianismo no es garantía de entendimiento correcto de la verdad, debido a que tal vez lo que entendí lo entendí mal, o en su defecto lo apliqué incorrectamente. Por ejemplo, yo ya sé de antemano que cuando alguien quiere mostrarse más entendido con los demás, con este argumento de que lleva más años caminando con Jesús, y la persona hace alusión a sus años en la fe para endorsar su supuesto entendimiento, entonces yo ya sé que esa persona tiene poco o nada entendimiento. Esa ha sido mi experiencia. Iglesia, ya que el que en verdad entiende, ni siquiera piensa en los años que le han ayudado a entender. Simplemente su apoyo y confianza se encuentra en el entendimiento mismo, no en los años que han pasado, en la palabra misma y no en las canas de esa persona. Hay muchas personas, iglesia, que piensan que entender significa saber las respuestas correctas a las diferentes preguntas teológicas y de doctrina. Pero eso tampoco es entendimiento según la palabra de Dios. El entendimiento verdadero se plasma en que la persona ha guardado esos preceptos que dice entender, de forma que los obedece, de forma que los practica, pero sin ninguna jactancia. Cuando Pablo, por ejemplo, advierte a su discípulo Timoteo en 1 de Timoteo 4:12, le dice esto: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Pablo está asumiendo, iglesia, que habrá algunos que querrán evaluar el correcto entendimiento, la correcta sabiduría basado en la edad, de forma que menospreciarán la juventud. Pero para Pablo tiene más que ver con el ejemplo, como acabamos de leer y le cita a Timoteo, con la conducta y no con las canas. Si alguna vez has usado tus años de experiencia o tu tiempo de conversión o simplemente tu edad para querer demostrar a los demás que tu entendimiento de las cosas es el mejor o el más correcto, entonces ya sabes que el apóstol Pablo no estaría de acuerdo contigo. Y con esto no estoy diciendo que los años en Cristo no cuentan. No, claro que cuentan. Pero cuando al pasar de los años una persona en verdad entiende de manera bíblica las cosas que son espirituales, porque ama y medita en la palabra, entonces verás a esa persona tratar de defender su entendimiento. Más bien, nunca verás a esa persona tratar de defender su entendimiento con el argumento de los años, nunca. Simple y sencillamente te llevará a la verdad revelada de la palabra de Dios. Y en su vida verás un ejemplo adornando esa verdad
de la que te quiere convencer, ese mandamiento o ese principio, para que lo entiendas y lo hagas tuyo en entendimiento y en un vivir, en una práctica. Amén. Vamos a leer el siguiente versículo para ir al siguiente aspecto, versículo 101. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Iglesia, cuando amo y medito en la palabra de Dios, recibo límites para guardar la palabra. Ese es el cuarto punto de mi sermón. En Canadá, algunas tiendas comerciales tienen un sistema que funciona de tal forma que a partir de determinada distancia, tu carrito de compras deja de funcionar. Las llantas se atoran, dejan de rodar. De forma que si estabas planeando llevarte tu carrito del súper con todo tu mandado hasta tu casa, esto te sería imposible. Pues las llantas de ese carrito dejarían de rodar antes de que lo pudieras sacar del estacionamiento de esa tienda. De manera que podríamos decir que estos carritos tenían un límite en cuanto a la distancia para ser usados y transportar los productos de las personas. En lo personal, a mí me gustaba esa tecnología. ¿Por qué? Porque yo llegué a ver a personas llevarse carritos de mandado hasta sus casas de otras tiendas que no contaban con ese tipo de tecnología. Así que los límites, puedes ver que los límites son buenos, ya que nos mantienen dentro de un estándar bueno, un estándar moral. Los límites eran buenos para esas tiendas, para así evitar perder sus carritos por causa de esos clientes abusivos, ¿cierto? Así es cuando amamos y meditamos en la palabra de Dios, iglesia. Esta nos establece límites, los cuales cuando los obedecemos nos hacen sabios para guardar la palabra misma, para guardar el estándar establecido por Dios, que nos instruye en su palabra sobre la forma correcta de conducirnos. Tristemente, vivimos en un mundo donde se han perdido los límites, ¿cierto? Donde el poner límites se ha convertido en la ofensa, donde aquellos que nos sometemos a los límites que Dios establece en su palabra somos vistos como verdugos, como ignorantes, acusados muchas de las veces como personas llenas de odio. ¿Por qué? Por no aprobar de los excesos, de los estándares sin límites del mundo. Somos tachados incluso de opresores por no celebrar la supuesta libertad. Hay diferencia entre los límites bajo los que tú te manejas y los límites bajo los que se maneja el mundo. Si vas a la escuela, por ejemplo, es evidente que tus límites contrastan los excesos de tus compañeros de clase. O lo único que te diferencia es que tu papá o tu mamá te obligan a ir a la iglesia, pero fuera de eso, tus límites son los excesos del mundo. En tu trabajo, por ejemplo, es evidente que te refrenas de estar envuelto en las pláticas de los demás, donde hay tintes de chisme tal vez, o palabras obscenas, groseras, o donde tal vez se habla con mucha sensualidad. ¿Te limitas de esas conversaciones? ¿Pones límites en tu jornada laboral, por ejemplo? ¿Trabajas como el mundo porque quieres comprarte todo lo que este mundo ofrece? ¿Te refrenas y pones límites, por ejemplo, en gastar en cosas innecesarias que no aportan en lo absoluto a tu santidad o a un beneficio básico tal vez? Iglesia, tenemos que entender que tanto nuestros límites como nuestros excesos tienen un trasfondo espiritual y un trasfondo moral. Por ejemplo, comprarme un carro no es malo, ¿cierto? Cuando lo necesito. Comprarme un carro que va a afectar mi economía familiar, la provisión de las necesidades básicas de mi familia, mi compromiso financiero con la iglesia local. Entonces, esa decisión tiene un tinte moral ahora. ¿Es bueno que me haya comprado ese carro tan caro o no? ¿Es bueno que haya gastado tanto en algo que no necesito?
descuidando así mi aportación de aquello que yo digo es de primera importancia, como la familia, como mi iglesia local. Entonces, te das cuenta de cómo la compra de un carro puede convertirse en algo moralmente bueno o malo. Y como consecuencia, esto puede revelar mi condición espiritual, mi falta de frenos, mi vida sin límites. Otro ejemplo podría ser que un ser querido esté en necesidad, pero yo me quiero pagar ese viaje misionero por el cual he estado ahorrando, ¿cierto? Y ya tengo el dinero para ese viaje. Entonces, en vez de ayudar a mi ser querido, ¿cómo ese acto que parece piadoso como las misiones revela que no sabes discernir entre cuáles son tus límites? Pues has tomado un mal camino para gastar tu dinero en vez de ayudar a tu ser querido. Decides irte de misiones. Ese también es un acto moral. Algo que parecía bueno se puede convertir en malo. Así que, ¿qué área de tu vida está siendo desenfrenada? ¿En dónde te está costando trabajo aplicar los límites de la palabra de Dios para poder guardarla y obedecerla con la obediencia que Dios demanda? Si los límites son algo ausente en tu vida, si los límites a los que te sometes no te acercan a Dios y a su palabra para que medites en ella, para que ames a Dios y a sus hijos, es decir, a tus hermanos en la iglesia local, ¿cómo esto revela que tus caminos probablemente son malos y llenos de excesos? Si la palabra no es algo que te une con tu iglesia local cuando ésta se reúne a escudriñar la palabra, entonces, ¿qué es lo que te une con la iglesia local? ¿La estructura tal vez? ¿El activismo? ¿Que te dejan servir en el área donde tienes dones y que te hace sentir bien cuando los usas? ¿La tradición? El cumplir con aspectos religiosos que tienes destinado para formar tu perfil de persona donde has agregado la modalidad de la espiritualidad. Si los límites bajo los que te manejas no te llevan a amar a Dios y a tu prójimo guardando así la palabra, entonces tus límites no son los de la palabra de Dios. Llámales como quieras, pero no límites que Dios establece en su palabra. Amén. Vamos al siguiente versículo, versículo 102. Dice, no me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Iglesia, cuando amo y medito en la palabra de Dios, recibo dirección dada por la enseñanza. Ese es el quinto énfasis en mi sermón. Este punto es muy similar al anterior. Cuando las personas se desvían de la verdad es porque no es porque no haya verdad en sus vidas o porque la Biblia no les esté dando dirección. No, tampoco muchas de las veces es porque les hace falta la enseñanza de la iglesia. El problema, iglesia, siempre radica en el corazón del hombre. Cuando mi corazón ha sido avivado, es como si éste se convirtiera en uno de los polos de un imán. Para que la ilustración se entienda mejor, imagínate la palabra por un momento como el polo positivo de un imán. Y mi corazón es ese polo negativo que está siendo transformado por Dios. De forma que cuando mi corazón es expuesto a la palabra de Dios, este es atraído por la palabra, como cuando chocan dos imanes, cuando estos son de polos opuestos, ¿cierto? Positivo y negativo se atraen. Uno busca al otro, ¿por qué? Porque eso es lo natural en esos dos imanes. De forma que la palabra es lo que, por decirlo así, que es el polo más fuerte y verdadero, jala e influencia al polo más débil, que es mi corazón. Le da dirección a ese corazón para que no se desvíe. Hacia donde va la palabra, va el corazón, la sigue. Pero si Dios no ha tocado tu corazón, entonces
este no experimenta la dirección de la palabra y como consecuencia se desvía de las ordenanzas, porque el corazón de esa persona no ha sido humillado. Camina como si fuera un polo positivo de un imán, inventándose su propia verdad. Cuando éste es confrontado con el polo positivo y verdadero de la palabra, el que sí es verdaderamente positivo, el corazón desviado la repele, porque polos iguales se repelen. Esa es una regla de la física. Entonces, cuando alguien se cree justo y la palabra que te dice que eres injusto no cuadra con lo que tú piensas que eres, se repelen y huyes. No te gusta lo que la palabra tiene que decir sobre tu persona. Y esto solo como manera de ilustración, ya que de antemano sabemos que nadie tiene un corazón positivo y alineado a la palabra. El punto es que hay personas que se manejan bajo el engaño como si tuvieran un corazón bueno y positivo. Dios tiene que hacer con esas personas es humillación, mostrarles su pecado, cómo su pecado es aberración, es rebelión, cómo su corazón es malo, negativo. Entonces y solo entonces podrán ser atraídos por la palabra de Dios. Sin ese entendimiento, sin esa transformación, las palabras se desvían, porque la palabra no produce su efecto magnético para atraer a la persona, sino que la rechaza. Se desvía a esa persona como consecuencia. Cuando dos imanes del mismo polo se juntan, se repelen. ¿Cuál es tu guía en la toma de decisiones? ¿Es la palabra o eres tú? ¿Cómo sabes que no vives desviado? ¿Asumes que porque lees tu Biblia, caminas alineado a las ordenanzas de Dios? ¿Cómo sabes que no estás equivocado? ¿Qué tanto has buscado, por ejemplo, la retroalimentación de tu pastor o de alguien que sabes que es muy maduro en la fe? O los que son maduros en tu iglesia local. ¿Cómo sabes que tus finanzas, por ejemplo, las llevas bíblicamente en tu hogar? ¿Cómo sabes que no está desviado tu entendimiento de los roles en el hogar? ¿Cómo sabes que tu percepción de lo que debería ser la iglesia es la percepción correcta, por ejemplo? ¿Consultas libros de teólogos sanos para llegar a conclusiones bíblicas? ¿O eres tú el estándar que define lo que debe ser una iglesia? El rol del hombre y de la mujer en el hogar, el manejo del dinero en mi matrimonio, qué es un ser espiritual y qué no lo es. ¿Eres tú el que define esas cosas? La mejor manera de asegurarte si no te has desviado o de averiguar si alguna vez has estado alineado es la palabra misma, seguida de la retroalimentación. La retroalimentación es importante, ya que el corazón, como dice la palabra, es engañoso y puedo llegar a pensar que estoy alineado a la palabra porque entiendo un principio bíblico, pero de manera torcida, al cual me someto como consecuencia de manera torcida y obtengo resultado de una vida desviada. O guardo alguna ordenanza torcida de la palabra de Dios, la cual me lleva a la falta de sometimiento a la enseñanza sana que predica mi iglesia local, tal vez. Ponte a pensar en ello, medita en este punto esta mañana. Vamos al siguiente versículo, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Iglesia, cuando amo y medito en la palabra de Dios, recibo placer más que lo dulce del mundo, como dice el sexto énfasis de mi sermón. ¿Con qué placer de esta vida comparas a la palabra de Dios? Si tu respuesta es algo diferente a con Dios mismo, entonces ya sabes en dónde radica tu problema, ya que la palabra de Dios es y debería ser tu placer supremo, que está por encima de cualquier placer mundano, por bueno que éste sea. Iglesia, cuando en verdad amo a Dios y a su palabra y medito en ella, entonces obtengo placer
que no se puede comparar con ningún placer terrenal. Un placer sobrenatural que llena lo más profundo de mi ser. Un placer que no tiene límites y que no se puede comparar con ningún placer de esta tierra, pues no tiene comparación. Un placer que es más dulce que el mundo entero, pues me transporta a un mundo celestial. Todo placer terrenal tiene sus límites, ¿cierto? El sexo, por ejemplo, tiene su límite en el orgasmo. El comer tiene su límite en la indigestión. El bailar tiene su límite en el cansancio. La riqueza tiene su límite cuando ya has comprado todo lo que es comprable, ¿cierto? La vanidad tiene su límite en la vejez. La embriaguez tiene su límite cuando llega la cruda, ¿cierto? Las drogas tienen su límite en la pérdida de tu salud. Y así sucesivamente pasa con cualquier placer, cualquiera que me menciones. Solo la palabra de Dios puede entregar lo que promete. Todos los demás placeres tienen sus límites. Podrán tener su dulzura, pero es una dulzura temporal, vana y pasajera. Solo la palabra de Dios es una fuente permanente de tu deleite, como vimos la semana pasada. Menciona eso que te trae tanto placer, eso que es tan dulce a tu persona que quieres persuadir a los demás para que lo prueben. Y compáralo con la palabra de Dios. Lo que sea que esté en tu mente, que no sea la palabra de Dios, es como basura y perecerá. Te desilusionará, te dejará un vacío aún más grande del que tenías antes de convertirlo en tu placer. Y te bloqueará la vista para que no puedas ver con claridad dónde se encuentra el verdadero placer. Dios no nos creó, iglesia, para experimentar el placer y hacer de este nuestro Señor, nuestro ídolo. El que nos creó para experimentar una diversidad de placeres sanos, y entonces nos hiciéramos la pregunta, si así de placentero es el regalo que Dios me trae con este placer, ¿qué tan placentero debe ser el que me creó, el que da el placer? Entonces nos embarcamos a una búsqueda desenfrenada del dador de los placeres, que es Dios. Tristemente, la ceguera espiritual de nuestros corazones nos limita, ¿cierto? Y nos enfocamos mucho en el placer sin indagar en aquel que nos lo dio. Así que, ¿cuál es tu más grande placer esta mañana? Yo lo sé, no me digas la respuesta. El 95% de los que me escuchan, de los que escuchan este mensaje, dirán que Dios, ¿cierto? Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo tu vida es un reflejo de que esto es verdad? ¿Cómo tu búsqueda de Dios se manifiesta en devoción a todas las actividades que propone tu iglesia local para que crezcas espiritualmente, por ejemplo? ¿Cómo el que Dios es tu más grande placer se ve reflejado en que participas con gozo y con una actitud de servicio? Y no con una actitud de sírvanme. ¿Cómo tu búsqueda de Dios revela que cuando las cosas salen mal, no te deprimes, por ejemplo? Porque aún te queda Dios, quien es tu más grande placer, ¿cierto? ¿Cómo el que Dios es tu más grande placer se te nota con el gozo de estar parado donde Dios te tiene parado en este momento? El contentamiento. Tu cero envidia con tu hermano o hermana. Tu cero querer probarle algo a los demás. Tu cero querer buscar tu identidad en las cosas que se ven bien y que te traen algún prestigio o reputación. ¿Cómo tu falta de lectura en la palabra de Dios revela que Él no es tu más grande placer? Tu falta de profundizar y meditar en ella, tu falta de buscar someterte a ella en obediencia. Así que examínate y analiza. Tal vez llegues a la conclusión de que, por el contrario, sea más probable que te encuentres dentro del 95% del mundo entero que encuentra su placer y deleite en otras cosas que no es Dios. Versículo 104. De tus preceptos recibo entendimiento.
Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Cuando amo y medito en la palabra de Dios, recibo entendimiento para aborrecer la mentira. Ese es el último punto de mi sermón. Aquí nuevamente, iglesia, nos encontramos con la palabra entendimiento. El enfoque particular de esta sección tiene que ver con la mentira. Y tenemos que recordar que todo pecado es mentira. La mentira que creemos de que eso que pensamos o que decimos o que actuamos es mejor que los preceptos de Dios. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva en el jardín. Ellos decidieron amar la verdad, ellos decidieron no amar más bien la verdad de la palabra de Dios, que decía que era bueno que no comieran del fruto. De forma que cuando comieron también se convirtieron en amantes de la mentira. La palabra de Dios es la única que nos da el entendimiento correcto para no solo amar la verdad, sino también para aborrecer la mentira. La neutralidad no es una opción, iglesia, para el Dios de la Biblia. Muchos piensan que como cristianos no debemos odiar o aborrecer. Si piensas así, es debido a que no estás amando y deleitándote en Dios y su palabra, ya que Dios odia y aborrece todas esas cosas que son contrarias a su carácter y a su voluntad. Y lo mismo quiere que hagan aquellos que son adoptados o han sido adoptados como sus hijos. Si Dios odia la mentira y los caminos de mentira, espera de ti que también los odies si eres uno de sus hijos. Si Dios ama la justicia, entonces odia la injusticia. Si Dios ama, por ejemplo, el corazón justo, entonces odia un corazón injusto, un corazón desviado. Si Dios quiere que ames lo justo y lo verdadero en ti, quiere que odies lo injusto y lo falso en ti. Y no solo eso, Él quiere que odies y aborrezcas los caminos de mentira de los demás. Quiere que aborrezcas los caminos de mentira que puedas discernir en tu pastor, por ejemplo. Quiere que los aborrezcas lo suficiente como para que en amor lo llames al arrepentimiento y a la verdad, a las sendas de justicia de Dios. Y si eso quiere Dios que hagas con tu pastor, con aquel a quien era comisionado para alimentar tu alma, ¿cuánto más quiere que lo hagas con aquellos que también son parte del rebaño junto contigo? Aquellos que como tú deben estar buscando la santidad que Dios demanda de sus hijos. En la semana uno de mis hijos me enseñó, estaba aprendiendo en sus libros de texto, que las ovejas tienen que ser encontradas con rapidez por parte del pastor, porque existe obviamente el peligro de los depredadores, pero también existe el peligro de que su pelaje crezca lo suficiente que la haga caer de espaldas sin poderse levantar por sí misma y como consecuencia muera o quede más vulnerable a los depredadores. De forma que cuando yo veo el pelaje del pecado que crece en la vida de un hermano, de alguien que considero una oveja, le advierto del peligro. Le advierto del peligro de caer de espaldas, de ser presa fácil para el diablo. Lo llamo al arrepentimiento, le hago saber cómo Dios aborrece su pecado, cómo yo como consecuencia también aborrezco su pecado. Y en amor lo exhorto a que venga al pastor por ayuda, para que le ayude a cortar ese pelaje, le ayuda a que se someta a un pastorado sano, para que su vida refleje entendimiento, que lleva a la santidad, a la verdad, y no a los caminos de mentira que todo hijo de Dios debería de aborrecer. Así que eres de los que aborrece el pecado en tu vida y en la vida de los demás. ¿Lo aborreces lo suficiente como para exhortar en amor, humildad y paciencia? ¿O eres neutral y te conformas con saber que alguien más ya exhortó al hermano? ¿Te crees la mentira de pensar que tu papel es el de jugar el rol del policía buena onda? Y alguien más juzgó, yo no voy a ser juzgón, yo no voy a ser el malo. Yo soy el policía buena onda. ¿Alguien ya hizo el trabajo de ser el policía que exhorta del pecado?
Mi trabajo ahora es solapar, ser indiferente o simplemente minimizar el pecado de los demás. Cuando este sucede en tu vida, cuando solapas o minimizas el pecado de los demás, muy probablemente es porque tú también solapas tu propio pecado o lo minimizas. Normalmente, iglesia, cuando no aborrecemos los caminos de mentiras de otros, es porque tampoco aborrecemos los nuestros. Por eso Cristo tuvo que pagar, porque somos tan opuestos a Dios. El hombre sin Cristo ama lo que Dios odia y odia lo que Dios ama. Por eso Cristo tuvo que pagar, porque amamos más a nosotros mismos y las cosas de este mundo que a Dios y su palabra. Por eso Cristo tuvo que pagar, porque meditamos más en los placeres de este mundo que en el creador de los placeres y del mundo. Por eso Cristo tuvo que pagar, porque carecemos de sabiduría, de discernimiento, de entendimiento, de límites, de dirección, de una correcta búsqueda del placer. Por eso Cristo tuvo que pagar, porque amamos más la mentira que la verdad. Así es que si en tu vida hay amor por la palabra y meditas en ella, es porque Cristo tuvo que pagar. Él pagó la condena de tu pecado, Él murió por tus transgresiones, Él llevó la mentira en la cruz, la insensatez de tu corazón, tus excesos, tus ídolos del corazón. ¿Para qué? Para que pudieras vivir y ser acepto, ser perdonado por tu transgresión y ser reconciliado con Dios, quien es la fuente de placer verdadero que es inagotable. Si esta mañana te considerabas cristiano, pero has llegado a la conclusión de que tu cristianismo es más una fachada religiosa que una realidad espiritual, entonces ven a Jesús. Deja que Él sea quien pague por tu pecado, quien te da su espíritu para que tu corazón sea avivado, para que te conviertas en verdad y creas, para que ahora vivas para Jesús, en su amor, en su palabra, en meditación a su persona, contemplando su belleza, encontrando en Él tu más grande placer. Ven a aquel que no solo murió por tus pecados, sino que resucitó al tercer día, venciendo así el poder del pecado sobre tu vida y la muerte misma. Ven a Jesús, tú que estás cargado de males e injusticia, y descansa en aquel que llevó tus males en una cruz y que te otorga no solo las cosas de las que hablamos hoy para que las recibas, sino que también te da su justicia perfecta, que te hace acepto a los ojos del Padre, que te prepara para una vida eterna en la presencia de aquel que es todo amor, toda dulzura y que no tiene comparación. La invitación es también para ti, que no profesas o no profesabas el ser cristiano. Ven a la vida que Cristo ofrece por medio de su sacrificio, muerte y resurrección. Ven y recibe los beneficios que obtienen los que se arrepienten y creen en el mensaje de salvación, los que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ven y recibe la transformación de carácter y las promesas que Dios tiene para los que aman su palabra. Pues Él nos dice que el Padre nos dice que si nos ha dado a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? ¿Cómo no nos dará todas las cosas de las que hemos estado hablando hoy en el texto? Todo lo que tienes que hacer es venir y clamar. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesús, humillado sin nada en las manos, sin obras de justicia con tinte de jactancia. Ven a Él sin nada que ofrecer más que tu pecado. Porque solo así te dará todo lo que necesitas para que le ames en verdad, para que obtengas todo lo que su palabra nos da. Cuando recibimos a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Así es que no lo pienses más. Ven a Jesús. Arrepiéntete esta mañana. Que hoy sea tu día de salvación, tu día de correcto entendimiento y sabiduría. Para que te suceda como me sucede a mí cuando amo a mi esposa,
Y aún mucho mejor, porque mi esposa, ya lo dije, es imperfecta, al igual que yo lo soy, pero Dios es perfecto y Él da sin medida. Él siempre entrega lo que promete a los que le aman cuando se arrepienten. Y entonces meditamos en su palabra porque le amamos. Vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por todos los que escuchan este mensaje hoy, de esta porción del texto de Salmo 119. Señor, ha sido hasta el momento gran bendición el recorrido que llevamos estudiando tu palabra en el Salmo, Señor. Y Padre, hoy aprendimos que aquellos que te aman, Señor, aquellos que meditan en tu palabra, reciben muchas cosas, Señor. Y nosotros queremos recibir todas las bendiciones de tu palabra, todas las promesas, todos los beneficios que tu palabra nos da cuando hemos confiado en Cristo como Señor y Salvador. Yo te ruego, Padre, que si hay alguien del otro lado de la pantalla que me escucha, que ha estado poniendo atención a este mensaje, a su necesidad de Cristo, a su vileza en su alma, en su pecado, y a su esperanza que hay en el Evangelio de tu Hijo que nos salva y que nos limpia y que nos perdona y que nos declara justos y que nos acerca a ti, para que vivamos para ti, para que te busquemos, para que te honremos, para que ahora vivamos no más como esclavos del pecado, sino como esclavos de uno que es muy bueno, uno que fue amoroso y que nos mostró su amor muriendo por nuestros pecados. Señor, yo te ruego por esa persona. Padre, que esa persona entienda que la única esperanza de esta vida es Cristo y nada más. Que fuera de Cristo todo es desilusión. Fuera de Cristo no hay placer que persevere, placer duradero. Todo irá a la tumba, todo perecerá. Solo Cristo nos trae el placer y el gozo de vida eterna, de aquello que nunca persevera, que nunca perece, que nunca se derrumba, que nunca va a pasar de moda porque Cristo es para siempre, Él es eterno y Él nunca se acaba y tiene mucho todavía que dar a todos aquellos que son los suyos. Gracias por este tiempo, bendice a los que escucharon este mensaje, abre oídos, da entendimiento, te lo ruego. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.